buenas tardes amigos, en esta ocasión continuaremos explicando y analizando los flujos de potencia de un sistema de 4 buses con la herramienta de Powerwall, el cual constará de 4 buses con distintas cargas en ellas y también constará de 2 generadores, uno en estado slack y otro en estado normal. Para recordar un poco lo que es el programa de Powerwall, acordémonos que es un programa el cual facilita la manera de analizar y de conocer cómo se comportan las líneas y los generadores en un sistema ya real, ya funcional, que interconecta ya sea centrales eléctricas y da un mayor conocimiento del comportamiento que ellos generan en el momento de tener cargas y fallas dentro del mismo sistema. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es el programa Powerwall ya con un circuito del cual vamos a analizar. Acordémonos que el tema al que vamos a tratar ahora es muy distinto, dado que ya sabemos manejar lo que es esta herramienta de Powerwall. Entonces ahora vamos a tomar en cuenta lo que sería el método de análisis, el método de Gauss-Seidel. Entonces, para empezar, aquí tenemos lo que es el diagrama con el cual vamos a trabajar ahora. Si podemos observar, el diagrama ahorita está funcionando. Este sería la manera en la cual nuestro sistema está reaccionando, ya sea ante algún tipo de problema o algún tipo de desconexión en las líneas. Entonces vamos a dar pausa ahorita a lo que es el programa y comenzaremos explicando lo que es el método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel, como dice, es la complejidad de obtener una solución formal dentro de un flujo de potencia en un sistema eléctrico y que se debe a diferentes tipos de datos específicos en las distintas clases de barra que tenemos en nuestro sistema. También dice que es la formulación de ecuaciones suficientes que igualan el número de variables en un estado desconocido. La forma cerrada de una solución no es práctica y las soluciones digitales de los problemas de flujos de potencia sea un proceso iterativo al asignar valores estimados en voltajes de barra desconocidos y calcular nuevos valores para cada voltaje de barra a partir de los estimados en otras barras y de potencia real y de potencia reactiva especificadas. Entonces, ¿qué es nuestro método de Gauss-Seidel? El método de Gauss-Seidel sirve para analizar un sistema eléctrico y tratar la manera de solucionar los tipos de errores que se manejen dentro de una barra, el cual en este caso nosotros tenemos lo que son las diferentes ecuaciones con las cuales el método se comprende o se pretende analizar. Entonces eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Primero empecemos a ver lo que sería el problema a tratar. El problema es el ejemplo 9.2 del libro de sistemas de potencia de Stevenson. Dice, el ejemplo 9.2 dice, en la figura 2 se muestra un diagrama unifilar de un sistema de potencia sencillo. Los generadores están conectados en las barras 1 y 4, mientras que las cargas se indican en las otras 4 barras. Los valores base para el sistema de transmisión es de 100 MVA y 230 kV. Los datos de las líneas están en la tabla 9.2, ya las vamos a observar, que sería la tabla de impedancias en serie por unidades y susceptancias en carga de cada línea. También tenemos los datos de barra en cada tabla, que sería en la tabla 9.3. Ahí observaremos lo que son las potencias, los bar y los voltajes en PU. Luego dice el programa, los valores programables totales, tanto en la P programable como en la Q programable, son negativos en las barras de la carga 2 y 3. No se especifica la Q generada, donde la magnitud de voltaje es constante.
En la columna de voltaje, los valores para las barras de cada carga son estimaciones de inicio plano. Las magnitudes de voltaje V1 y los ángulos de la barra de compensación, así como la magnitud V4 en la barra 4, se mantienen constantes. Entonces ahorita lo que nosotros estamos buscando sería tratar la manera de hallar el voltaje específico que se mantiene en la barra 4, que sería, según nuestro diagrama, la barra arce. Entonces, como habíamos leído anteriormente, aquí está la tabla 9.2, donde muestra lo que son las resistencias, la reactancia, la susceptancia de las líneas que unen a barra a barra. También tenemos lo que sería la tabla 9.3, donde muestra los datos de barra. Tenemos la barra 1, la 2, la 3 y la 4. En la barra 1 nosotros, como podemos observar, en lo que sería en generación, no aparece un tipo de dato. ¿Por qué? Porque la barra, como lo dice el ejercicio, es una barra de compensación, pero sí mantiene una carga. La carga es de 50 megawatts y con 30.99 megabars, con un voltaje de unidad de 1. De igual manera, en la barra 2 y 3 no tenemos ningún tipo de generación, pero sí tenemos carga, como observamos, de 170 a 105.35 en la barra 2 y de 200 y 123.94 en la barra 3. Ambas barras son de carga inductiva. Luego tenemos también la barra número 4. Esta barra sí tiene un centro de generación, que sería 318 megawatts, y también se tiene una carga de 80 y de 49.58 con un voltaje de unidad de 1.2. Aquí tenemos una variable en lo que sería los voltajes en PU y con un ángulo 0. Sería una barra de voltaje controlado. Luego aquí el libro nos empieza a explicar lo que sería la solución ante este método. Entonces él empieza a tomar lo que son los valores Y21 y Y24. ¿Y qué son estos valores? Estos valores vienen dados de esta tabla 9.4, que sería la matriz de admitancias de barra para este ejemplo. Entonces, cuando se refiere a Y21, Y22, Y23 o Y24, se refiere a la relación que hay entre filas y columnas, en la cual nosotros podemos notar en esta tabla o esta matriz. Entonces, si en un dado caso nos están pidiendo un dato de Y22, vamos lo que sería localizado el número 2 a este lado y el número 2 del lado superior, y vemos que el dato que muestra Y22 sería de 8.98 5190 menos 44.83 5953. También tenemos lo que es la solución al método. La solución al método decía de que se empieza con el voltaje número 2, se tiene que empezar con la barra número 2. Entonces tenemos lo que es la primera ecuación, el cual dice que el voltaje número 2 va a ser igual a 1 sobre Y22 multiplicado por la potencia y la carga que teníamos anteriormente en la tabla 9.2, que serían estos valores. La barra 2 sería 170 y 105.35. 170, si se fijan, aquí tenemos una relación diferente. De aquí dice 1.7. ¿Y por qué se da esto? Esto se da porque nosotros vamos a trabajar las ecuaciones con relaciones PU, con una unidad PU. Entonces lo que se hace aquí es, se agarra el número 170 y se divide entre 100, y eso es lo que va a dar nuestro 1.7. y de igual manera se va a hacer ya sea con el voltaje 2 y con el voltaje 3 cuando nosotros necesitemos meter lo que sería la potencia y la Q de esa barra. Entonces, de igual manera, la ecuación dice, al seguir, es la potencia más la Q entre el voltaje de esa barra menos el voltaje de 1 multiplicado por lo que sería la Y23, Y24 y los voltajes que se mantienen entre ellos. Entonces, si nosotros observamos, el método empieza a explicar la solución de ellos, lo que sería
trabajar unos números complejos de manera rectangular, luego pasarlos a polar hasta llegar a una respuesta. Así como aquí el voltaje 2 dice que va a ser 0.983564 menos J 0.032316. Cuando ya se tiene este resultado, se manda a otra ecuación que sería el sustituir los valores o el resultado que da por un factor de aceleración. En este caso sería de 1.6 en la ecuación 920, dice que sería esta ecuación. Entonces el resultado quedaría 1 más 1.6, que sería el factor de aceleración, multiplicado por el resultado que nos dio en el voltaje número 2 menos 1. Entonces esto nos da 0.973703 menos 0.051706 J por unidad. De igual manera, el mismo proceso se toma en lo que sería el voltaje número 3, y también se tendría que hacer lo que sería el factor de aceleración. Ya de ahí, cuando ya se obtiene el voltaje número 2 y el voltaje número 3, se tiende a buscar lo que sería la nueva carga o la nueva Q en la ecuación para poder hallar el voltaje 4. Entonces aquí tenemos lo que es la Q, la fórmula de la Q, que sería Q4 igual a menos LM, el voltaje 4 sin iterar, multiplicado por Y41 por el voltaje 1 más Y42 multiplicado por voltaje 2 iterado una vez más Y43 por el voltaje 3 iterado una vez más Y44 multiplicando el voltaje 4 de barra sin ninguna iteración. Entonces ya al saber lo que es la Q4, procedemos a lo que sería la siguiente fórmula, que sería ya hallar el voltaje 4, y ya de allí se encontraría un voltaje 4 corregido, que sería igual al voltaje o la magnitud del voltaje 4 cuando ya tengamos el resultado, multiplicado por el voltaje 4 iterado una vez entre la magnitud de él. Entonces, para ya tener unos datos específicos, ya el libro ya ha solucionado este paso. La Q4 dice que sería de 1.654151 por unidad. Entonces este 1.6541 se sustituye en la fórmula de P4. Si recordamos, en la fórmula, así como se muestra aquí, dice que B4 va a ser igual a 1 sobre Y44 por la P, por la potencia activa que va a haber en esa barra, menos la carga reactiva que va a haber ahí. Entonces, ¿cuál sería esta carga? Esta Q es la que acabamos de encontrar. Entonces se va a sustituir la carga anterior que tenía la barra número 4 por la nueva carga que se encontró. Entonces sería 2.38 menos 1.654151. De igual manera se procede al mismo proceso de solución y se obtiene lo que es un resultado de 1.017874 menos 0.010604 J por unidad. Y al tener esto dice que por lo tanto la magnitud de B4 iterada va a ser igual a 1.017929, y así se debe corregir la magnitud para que sea de 1.02. Entonces en la fórmula pide de que para encontrar voltaje 4 corregido va a ser en 1.02 entre el resultado de la magnitud de B4 multiplicado por el resultado que nos dio el valor del voltaje 4 en esa barra, dando como resultado un 1.019945 menos 0.010625 por unidad. Hasta aquí sería la solución de todo el problema. Pero si nos damos cuenta, el voltaje 4 no llega a ser otra vez 1.02. ¿A qué se debe esto? A que solamente hemos puesto lo que sería una sola iteración, y aquí lo que tendríamos que hacer es volver a tomar estos datos que encontramos, el voltaje 4 corregido, y volverlo a insertar en lo que sería la fórmula de B2 y volver a hacer el mismo proceso hasta llegar a 1.02. Ahí puede ser que sea solamente una iteración, 2 iteraciones, 3 hasta 10 iteraciones. Entonces, ¿qué pasaría para poder encontrar este sistema
para poder encontrar lo que sería el resultado de 1.02, pues tendríamos que iterar varias veces hasta llegar a ese resultado. Pero si nos damos cuenta, para poder llegar a solamente una iteración hay que hacer un gran proceso, no tanto de solo meter en fórmulas, sino también de convertir los números complejos, ya sea a rectangulares, de una forma rectangular, pasarlos a polares y luego nuevamente pasarlos a rectangulares. Entonces nosotros hemos creado un programa que sería una nueva herramienta. Para tener un mayor entendimiento de este método, nos auxiliaremos de una herramienta creada para tener una mayor facilidad y rapidez para poder analizar este circuito de potencia. Este programa lo hemos hecho en lo que es la herramienta de Excel, una herramienta que la mayoría de personas podemos tener en nuestra computadora, y se creó un programa con unas cuantas macros para poder dar solución a este mismo problema. Entonces procedemos a abrir lo que sería nuestro programa. El programa nosotros le pusimos un método de Gauss-Seidel, y si se fijan tenemos los mismos datos que el libro. Tenemos los datos, el cual sería, en este caso era la YBus, donde encontrábamos los valores de Y11, Y12. Entonces nosotros tenemos este programa. Si fijamos en esta tabla, cuando nosotros seleccionamos Y11, nosotros tendríamos que ingresar los valores de él. En este lado sería la parte real y en esta parte la imaginaria. Esta sería la misma tabla que teníamos en la tabla 9.3, 9.4 de la matriz de admitancias. Entonces nosotros tenemos en la Y11 8.985190 con un número imaginario de menos 44835953. De igual manera, esos mismos datos los vamos metiendo en cada celda hasta completar toda la tabla. Al tener completada toda la tabla, procedemos también a llenar esta tabla. Aquí nosotros hemos dejado una nota que dice: cuando termine de llenar los datos, presiona el botón inicio. Tenemos lo que es también la barra 1, 2, 3 y 4. Volvemos a llenar los datos con los datos que teníamos aquí en esta tabla, en la tabla 9.2. Llenamos los datos. Aquí tenemos lo que son las potencias en megawatt, las cargas en bar de generación y de carga, y los voltajes por unidad. Ya al tener listas todas las tablas, ya al tener completadas cada tabla, procedemos a dar inicio. Si nos fijamos, al dar inicio se forma lo que sería la matriz de admitancias, y ya tenemos, por decirlo así, ya hecha la matriz, y también muestra un pequeño diagrama de lo que sería nuestro problema ahorita, ¿verdad? Que sería el mismo diagrama que teníamos aquí en el programa de Power Word. Ya al tener esto, nosotros procedemos simple y sencillamente a dar a cada una de estos botones. El botón de iteración 1, al presionarlo, si se fijan, se hace un proceso muy rápido y tira lo que sería el resultado de la primera iteración. Luego también procedemos a dar clic al siguiente botón, sería iteración número 2, y muestra la iteración 2. Si nos damos cuenta, los valores cambian y tratan la manera de llegar a un resultado que queremos, que sería en este caso de 1.02, ¿verdad? Y así nosotros hemos hecho el programa hasta una iteración de 10. Damos clic en cada uno de los botones y él automáticamente va tirando lo que serían las iteraciones correspondientes. Si en dado caso queremos dar una iteración, ya sea en iteración número 8, le damos clic y automáticamente el programa dice que no tiene ningún tipo de resultado. ¿Debido a qué? De que como no se ha hecho ninguna iteración, no se ha hecho todavía la iteración 6 ni la 7, el programa no puede dar un resultado exacto sobre esta iteración hasta que presionemos nuevamente la iteración 6 y la iteración 7. Ya al dar iteración 7, procedemos que la celda donde va a dar el resultado de la iteración 8 se llena,
y así continuamos hasta llegar a las iteraciones número 10. Esto sería más que todo el programa de nosotros. Este programa es una herramienta mucho más fácil de usar, y para evitar ese gran cálculo que se tiene que hacer, en dado caso pues el cálculo es bastante extenso, tan extenso como podemos ver en esta hoja. Cada iteración tiene que ser este proceso: primero encontrar la V2 de iteración, luego la V3 de iteración, calcular nuevamente una Q y de último calcular el voltaje en 4. Al tener este voltaje lo pasamos a una fórmula en la cual lo que hace este programa es encontrar la V4 corregida, que serían las mismas fórmulas que muestra el libro de Stevenson. Entonces solamente ya cuando ya tenemos completado esto y ustedes quieren volver a hacer otro tipo de tabla, o volver a hacer, no sé, otro ejercicio que tal vez el libro contenga, entonces solamente le damos en cancelar y automáticamente se borran todos los datos. Nosotros podemos ir cambiando los valores. En este caso tal vez podamos poner 200 megawatts en lo que sería en la barra número 2. Volvemos a dar a inicio. Automáticamente él ya se está preparando para la primera iteración. Damos la primera iteración y nos muestra siempre una iteración ya correspondiente a los valores que hemos cambiado. Este sería más que todo el funcionamiento de este programa. También tenemos hemos puesto un cálculo adicional, el cual sería para la solución de un ejercicio dentro del libro de Stevenson. Buscamos lo que es el ejercicio 9.1 de este libro y dice: suponga que el ejemplo 9.3 se limita a 125 megabars. La generación de potencia reactiva máxima del generador en la barra 4, y vuelva a calcular el valor de la primera iteración del voltaje en la barra 4 por medio del método de Gauss-Seidel. Entonces simple y sencillamente dice que vamos a sustituir los 125 megabars en generación. ¿Qué se entiende eso? Eso sería que en esa barra número 4 solo se puede tener hasta un máximo de 125 bars. Entonces solamente lo que se hace es colocamos aquí lo que sería 125. Automáticamente él procede a marcar lo que sería un resultado para encontrar lo que sería la primera iteración, que lo único que va a hacer este programa va a ser el 125 le va a restar los 49.58 de la barra número 4 y la va a dividir entre 100, y ese sería el valor en Q. Y al tener ese valor en Q, simple y sencillamente mostraría lo que sería la primera iteración. Entonces ya teniendo estos datos ya colocados, solo damos en modificación de barra y automáticamente nos da la primera iteración, y esta sería la respuesta de este ejercicio. Luego presionamos borrar para volver a cancelar lo que es esta iteración y damos cancelar en todo el programa, y el programa está listo nuevamente para meter otro tipo de datos, otros datos de otras tablas o de otros sistemas que se quieren analizar. Esto sería más que todo la presentación o el tutorial de ahora en día, y solamente darle gracias por la atención, y quedaría nuestro programa en un link de descarga que más adelante se pondrá en nuestra página web, y eso sería todo.